Muy buenas, estimada audiencia. Yo nuevamente acá, haciendo de suplente, como saben, suelo acudir en asistencia al doctor Gunigi cuando él tiene alguna actividad que realizar y no puede conducir su programa creado y conducido, valga la redundancia, por él mismo. Entonces, hoy lo estamos reemplazando. En consecuencia, gracias nuevamente al doctor Gunigi por la atención y darme la responsabilidad de conducir este programa. Hoy hablaremos de logística, conjunto de métodos, medios relativos a la organización de un servicio o empresa, particularmente en el transporte, y hablando de ello tenemos rutas, caminos, puentes, trenes, puentes y puertos, perdón. Bien, sabemos que somos parte de la Mesopotamia argentina, estamos rodeados de los ríos Paraná y Uruguay, a la vera de la ruta 12 y la ruta 14, y con una importante cantidad de puertos a lo largo del todo de la costa de los ríos correntinos, ríos que atraviesan o surcan la provincia de Corrientes. En este sentido vamos a hacer un recorrido para ver estado de situación con el ingeniero Jorge Gómez, actividad que tiene como presidente de la Federación Económica de Corrientes, aparte de ser docente en la Universidad Nacional del Nordeste. También vamos a hacer, entonces decíamos, un repaso de los puentes, porque en definitiva somos una provincia puente dependiente y lamentablemente por la visión que yo tengo, los puentes están bastante lejos de brindar los servicios que deben brindar. Pero esto vamos a estar tratándolo, como decía, con el ingeniero Jorge Gómez. Por otro lado, va a estar un especialista en tema puente, segundo puente, Corrientes Chaco, el puente Belgrano, pero particularmente vamos a abordar hoy el tema del financiamiento del puente General Belgrano. Él está haciendo un trabajo sobre la participación público-privada muy interesante, que podría ser uno de los medios para concretar el financiamiento. El ingeniero Simula, como se sabe, catedrático, redactor de numerosos trabajos y monografías, fue interventor de la Dirección Provincial de Corrientes, siendo el del Chaco, también fue secretario y ministro de Estado de Obras Públicas de la provincia del Chaco e intendente de Resistencia, la ciudad de Resistencia, que tiene en consecuencia mucho conocimiento sobre la materia, sobre el tema, y estaremos escuchándolo, enterándonos, y sobre todo lo último, decir que este programa no tiene fines de crítica. Los fines de este programa es asesorar, acompañar, empujar, recomendar, hacer saber, para que fundamentalmente las fuerzas políticas que nos gobiernan, los gobernantes, tomen razón de algunas cuestiones que por ahí, por razones lógicas y normales, no están conociendo. Y por eso es necesario que programas como este recomienden, hagan saber y apuntalen y ayuden. No es otro el motivo y la razón de ser de este programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, estimada audiencia, como adelantara ya en el momento de explicar y hacer la parte introductoria del programa, hoy tenemos dos grandes invitados, dos personas muy conocedoras de la realidad regional y correntina en particular, y bueno, vamos a desarrollar temas que hacen a la incumbencia y al interés de la audiencia. En primer lugar, sabíamos, está el ingeniero Jorge Gómez. El puente de Santo Tomé San Borja, como se sabe, estuvo desde su comienzo, fue ejecutado por concesión de obra pública y luego librado a la manutención y repago de la inversión del privado a través del peaje. O sea, estuvo mucho tiempo, todo el tiempo,
Ahora hace poco, tengo entendido, venció la última de las sucesivas prórrogas que tuvo el original concesionario y se entregó la atención del puente a un nuevo concesionario. Hace 4 o 5 días salieron los medios, y hoy particularmente también en uno local, Diario Norte Corrientes, diciendo de la situación alarmante en que se encuentra este puente, atento el grado de deterioro en que se encuentra y lo que obviamente, como lo el grano, tiene su incidencia en la transitabilidad. Ahora yo me pregunto, si estuvo concesionado, ¿qué inversión o quién controló o no la inversión que se tuvo que hacer en este puente para que no esté en el estado que teóricamente, por lo que dicen los medios, está en una situación deplorable? ¿Tenés noticias ahí respecto a este...? No tengo novedades sobre esto que me está mencionando, yo lo habré cruzado este año, en el mes de mayo, y no lo vi tan deteriorado, soy honesto. Eso no quiere decir que no lo esté, pero también hay que entender un poco cómo se manejó el puente. Para mí, uno de los puentes, en términos operativos, no quiero profundizar en el tema de mantenimiento, el mejorcito de los cruces fronterizos que tiene el país. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero tratar de buscarle un poco la respuesta a tu intriga. Es que se manejó mal el proceso de prórrogas, ¿no? Entonces no generaba certidumbres. El gobierno anterior iba prorrogando por muy corto tiempo y no generaba certidumbre a la empresa que estaba concesionando cuánto vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer, en qué debíamos invertir. Entonces se sentaron sobre el aumento del peaje, es decir, que la empresa que en ese momento, que era Mercovía, no tenía todas las variables que debe tener una empresa al alcance de la mano para decir hago esto o hago lo otro. Le asocio más a la falta de políticas públicas por parte de los que gobiernan que por parte de la propia empresa, sucesiva prórroga por parte del gobierno anterior, un gobierno actual que se quiso desentender rápidamente del problema de la concesión, no hacerlo cargo por parte del Estado, propio de su lineamiento político. Y si a mí tuviese que profundizar más en el caso del puente de Santo Tomé, la falta de visión en integrar territorialmente e integrar localmente, porque es un puente clave de operación logística. Hoy por hoy, o tal cual estaba concebido, más allá que funcionaba bien y todo, era un puente de paso. La gente no generaba ningún tipo de desarrollo económico a su alrededor. Entraba a la ruta, pasaba a través del puente, se mejoró, algunas inversiones hubieron por parte de Mercovía de hacer un centro logístico, algunas automotrices tenían sus depósitos ahí, pero con ese ejemplo pequeño de poder un centro logístico se pudo haber proyectado a otras actividades productivas y generar mayor inversión en la zona de Santo Tomé. Pero bueno, estas son las políticas que tenemos de no tener conocimiento territorial del terreno, que Buenos Aires venga y mire sin tener la más mínima idea, y esto no escapa a otras circunstancias por las que está atravesando la provincia de Corrientes. Claro, yo tengo presente, si bien no accedí al pliego de base y condiciones para la última licitación, pero tengo entendido que la idea es una idea aparentemente ambiciosa en cuanto a la ampliación del centro de frontera, digamos, que tenemos en Santo Tomé, y sobre todo, como decía, para la custodia, tránsito, estacionamiento de vehículos, etcétera, etcétera. Pero sí sé, por lo menos a través de los medios, que el peaje que se exige es el actual, un peaje caro.
digamos, caro para lo que nosotros conseguimos, no sé, qué es caro y qué es barato. Recién fuera de audiencia de cámara, quiero decir, hablábamos con el ingeniero Simula de que qué es caro y qué barato el peaje en el puente Belgrano, porque una cosa es el precio que tiene hoy cuando el puente está y otra cosa que sería si no tenemos puente, ¿no es cierto? Pero creo que un vehículo en el Santo Tomé San Borja, un vehículo liviano, está en el orden de los 20-25 mil pesos aproximadamente para los no locales, porque tengo entendido también que los locales tienen un descuento especial para ambas poblaciones de frontera. Así que bueno, tenemos que estar al tanto, mirar un poco, seguir, observar y tratar de ver la incidencia que puede llegar a tener esta circunstancia, ¿no? Porque la noticia es importante en el sentido, es cierto, yo también hace mucho que no transito por ese puente, pero que el grado de deterioro es importante, sin afectar estructura, algo similar al Belgrano, digamos, pero con otras connotaciones y otras características particulares de cada uno de los puentes. Yo te sumaría dos aspectos que considero que deben ser interesantes. Se tuvo que haber tenido una visión, si el puente, vos en una parte de tu comentario dijiste que ya tuvo su repago y que ahora es mantenimiento puro. Ajá. Entonces creo que se tuvo que haber tenido una consideración especial con todo lo que sea tránsito vecinal, llamada zona Virasoro, Santo Tomé, tránsito vecinal. Ahí el tema costo tuvo que haberse tenido en cuenta, y te diría, como es en el caso Concordia Salto, que se puede cruzar sin ningún tipo de peaje, sin ningún tipo de inconveniente. Después tiene una diferencia, si en el término, en lo que mencionaba, en términos de mantenimiento, pero tiene alternativa, está reoperando la balsa de la Cruz, Itaquí, la Cruz, tener el paso de Paso de los Libres, tener el paso de San Gabriel, es decir, está bien, vos querés cruzar por un puente y tenés otras alternativas económicas, no es la mejor, no es cruzar una balsa, pero tenés. Ahora cuando hablamos esto que mencionaba de que es caro y que barato, y dice que Paso de los Libres es gratis, definamos el término gratis, porque un camión frenado, un camión que vos tenés que llamar a la gente de aduana después de las 6 de la tarde para pagarle horas extra, posiblemente salga bastante más que eso, y sin embargo vendemos al público que es gratis. Lo mismo te pasa en el cruce de Bernardo Irigoyen, que tienen horarios especiales. Yo quiero saber cuánto sale un camión frenado en frontera. Claro. Es decir, hay que analizarlo. Es para estudiarlo, sí. Es para estudiarlo. Yo tengo entendido, escuché, nunca pude tampoco acceder, que en el contrato de esta gente de Mercodía, que era el que estaba, había una cláusula en el que, por ejemplo, no se podían ejecutar nuevos puentes. Nosotros no ejecutamos nunca, pero bueno, existía esta cláusula en 100 kilómetros a la redonda, porque claro, el tema de que un nuevo puente que no sea gratuito, porque si no, hacer gratuito afecta la ecuación económica financiera del prestador. Okay. Bueno, amigo, vamos justamente al otro que está ahí cercano, ¿no es cierto?, el de Paso de los Libres, Uruguayana, que también las noticias dicen, y hubo reclamos, tengo entendido, de la Federación Económica, de las asociaciones de transportistas, del mal estado de los 800 metros que le corresponden a la Argentina en el puente Uruguayana, Paso de los Libres. La otra mitad, la del lado brasilero, 800 metros también, 1600 tiene el puente. Medianamente el país vecino lo mantiene y lo tiene conservado. Pero hay quejas de que en el tramo correntino hay baches, mal estado, falta de señalización, las barandas no están ordenadas y protegidas como deberían estar, falta de iluminación, una serie de inconvenientes. En el diario de ayer o anteayer y el de hoy hay un anuncio de Vialidad Nacional que dice que Vialidad Nacional se está por hacer cargo ahora el próximo mes de noviembre en la atención de la problemática de este puente. Esperemos que así sea. Es un puente que tiene 80 años. También hace unos años atrás surgió la noticia, y después no escuché más nada, de la alternativa de un segundo puente
Paso de los Libres Uruguayana, como para paliar un poco el desgaste de este puente. Pero bueno, son muchas las cosas que hacer y, como digo, no podemos solucionar problemas importantes como nuestra conexión con el Chaco y el resto del país. El hacerlo con países vecinos obviamente se complica, aunque entrar en una negociación en las ejecuciones de obra con Brasil es importante a través de los antecedentes que yo he visto, y bueno, lamentablemente el país no puede avanzar, y entonces no hay forma más que de hacer el mantenimiento y atención de este vínculo, que por ahora aparentemente está bien, pero están ya pensando en el gran flujo de turismo que pueda haber en los meses que viene para el verano, ya sea argentino o brasilero cruzando ese puente, donde hay largas horas de espera, y el tránsito además se agrava con la cuestión de camiones y transporte en general. Sí, el puente Paso de los Libres tiene un itemizado bastante importante de temas a tratar. Punto número 1, está en muy mal estado, lo que corresponde al lado argentino. Hay que aclarar que por legislación brasilera el puente de Santo Tomé debe ser por concesión, no por el Estado, no por administrado por el Estado. Siempre debe ser por concesión. No es así. El puente de Paso de los Libres, de una parte se encarga los brasileros, otra parte se encargan los argentinos. Los brasileros en algún momento hicieron una buena mejora y después lo hicieron un sostenimiento. Del lado argentino lo que se hizo fue un bacheo pobrísimo hace un par de años, te diría al comienzo de esta gestión, y espero que no caigamos en eso. Yo quiero esos anuncios profundizar, si son verdaderamente anuncios o se tiró una noticia ante una situación electoral. Lo mismo que el segundo puente que se está anunciando, me parece que más son noticias electorales que otra cosa. De todas maneras, nosotros el puente de Paso de los Libres se tiene que ver como un ecosistema integral. Nosotros hemos ido a hablar en su momento con Catalán, no nos pudo recibir, nos recibieron con la gente de frontera, y cuando uno veía la privatización del puente de Paso de los Libres, lo que se quería privatizar era la terminal de colectivo, el hotel, el casino, pero el lugar de los camiones, la seguridad. Hoy usted accede al puente y no hay ni un perímetro de seguridad, es decir, tiene todo tipo de camino de contrabando que está operativo al 100%, en buen estado. Entonces, al camionero que tiene que pasar la noche ahí, tiene que hacer custodias propias, tiene que contratar personal de seguridad, porque no sabe que si le van a robar, si le van a poner algún tipo de... Es tremendo. Y entonces nosotros advertíamos a los funcionarios nacionales que se tenía que tener una visión integral de hacer un centro logístico, que esté el puente, que esté la aduana, que esté migraciones, no tener como múltiple que hay un parque a desarrollarse, tener algo integrado, pensar. El centro unificado de tener un centro unificado de carga, pero al no tener la misma legislación como tiene Santo Tomé, puede ser que los brasileros pidan para sí, dado que nos otorgaron nosotros el puente de Santo Tomé. Pero bueno, para tener una idea qué significa poder tener algo que esté en condiciones. Brasil debe manejar entre depósitos y movimiento diario ahí estacionado, el centro logístico Uruguayana, pueden llegar a ser 4.000 a 5.000 camiones diarios. Es decir, ese es el movimiento que tiene Uruguayana diario, no necesariamente que están cruzando, que pernota, que hacen depósito. Hay veces que se transfiere a otro tipo de camión las mercaderías brasileras y parten de Uruguayana. Argentina no debe superar los 700 camiones que están ahí generando algún tipo de actividad económica o productiva dentro de Paso de los Libres. Y eso está dado porque hay políticas claras de favorecer todo ese centro logístico. Deberíamos copiarlo a los brasileros. En términos, esta noticia, nosotros
del segundo puente de Paso de los Libres. Yo no lo escuché, sí, nosotros propusimos un segundo puente, copiando el modelo de Santo Tomé en este sentido. Si se pudo construir Santo Tomé y teniendo un puente activo en Paso de las Libres, puede haber un segundo puente que ya empieza a tener una actividad económica a partir del primero y puede generar algún ingreso genuino para que se avance en esa obra. Y esto más para el lado de los ingenieros que están más en el tema, repensar qué se va a hacer con las vías del ferrocarril. Hoy usted cruza la represa de Salto Grande y cruza sobre la vía de ferrocarril. Si no, se puede hacer una refuncionalización para que en aquel momento que esté saturado una mano, eso se habilite para el tránsito automotor. Entiendo que se puede hacerlo, que técnicamente es posible, y tener una vía más, aunque no sea bidireccional, pero tener como una alternativa. Y bueno, después, por supuesto, todo lo que sea a la burocracia, tratar de simplificar, tratar de que eso esté lo más prolijo posible. Y por último, la integración del puente a las rutas nacionales, a la 127, a la 14, que son otro motivo de preocupación. Justamente eso estaba por preguntar, ¿no es cierto? Tengo entendido que la ruta nacional, que era provincial, pero que se la derivó o se la trasladó en su dominio a la nación, a la jurisdicción nacional, para poder hacer que la autovía de la 14 ingrese, porque esto va de la 14 hasta el puente, ¿no es cierto? Sí, la 117. La 117, esta. Bien, tengo entendido que se pidió la recuperación, el arreglo, porque estaba muy deteriorada al gobierno nacional, y finalmente, como no hubo respuesta, fue el gobierno provincial quien le hizo una reparación importante en estos últimos tiempos. Es así, yo estuve en Paso de los Libres hace 2 viernes. Está mejorado el bacheo, tiene una capa de circulación, pero hay que seguir sosteniéndolo. Entonces, yo a veces les decía a los libreños, es preferible que esté el bache a que esté la carpeta de asfalto, porque cuando vuelva a aparecer el bache, si lo que nosotros tenemos que pelear es que tengamos una solución, por lo menos a largo plazo. Aparece el bache, vamos a tener otros 10 años de bache. Tenemos que buscarle la vuelta para que eso sea autosustentable, que sacarle la carga operativa al Estado, pero al mismo tiempo sea algo que sea amigable con la logística, o integrarnos al Brasil es fundamental. Claro, es fundamental. Hablando de integración con Brasil, recién lo citaste. Y bueno, este no es un puente, y yo lo llamo idea, que existe en conectar Itaquí con Alvear, y hay una disputa ahí entre Alvear y La Cruz, pero bueno, es un proyecto que tiene 34 años, se inició hace 34 años y todavía no se puede avanzar, porque dice que Brasil no tiene los estudios preliminares por falta de autorización de Argentina de estudios ambientales. Hace poco en Alvear y Itaquí dejó de funcionar una de las balsas y quedó una sola balsa para un tránsito importante de camiones en una zona productiva, soja, arroz, que están permanentemente circulando, pero con una sola balsa se hace casi imposible el traslado. Bueno, este es el estado de situación. No creo que haya mucho más o que vos tengas conocimiento. Si lo tenés, por supuesto, me alegraría que sean buenas noticias, pero en definitiva, esta comunicación, como digo, con 34 años, acá en Argentina todos estos proyectos son así, 34 años, 40 años, el puente 30 años, la represa de Garabí, otros 40 años, y así sucesivamente. Nos cuesta avanzar realmente, ¿no? Yo el único aporte, tengo la misma información que tenés vos, Marcelo, el único aporte que puedo hacer de la Federación Económica. Nosotros hay una institución que se llama ARBRA, que es más una ONG del lado brasilero argentino, que festeja sus 68 años en Itaquí. Nosotros le vamos a proponer a ARBRA, que tiene mucha presencia local, generar un documento conjunto para la promoción de el puente de Itaquí y la represa de Garabí. Son utopías, pero cuando no lo pones en valor, no
lo destaca, no sale, y a través de nuestras cámaras madres a nivel nacional, tanto sea CAME o sea CAC, ver cuáles son los actores empresarios del lado brasilero que se puedan sumar, cuáles son los gremios, las entidades gremiales empresarias que se puedan sumar a esta movida y empezar a trabajar. Va a llevar tiempo, pero si no es de la misma sociedad, si no son las mismas instituciones que la impulsan, no veo que el Estado de por sí solo, que la política de por sí solo la empuja. La política siempre va a estar mirando el corto plazo y los beneficios inmediatos. La única manera de sacar esa inmediatez, que haya una sociedad que ponga los objetivos un poco más a largo plazo, de lo que hoy no plantea la política. Bajamos un poquito más por el Uruguay y llegamos al proyectado puente Montecasero de la Unión. Tengo entendido, yo no sé si esto porque está por el tema de la relación con el país vecino Uruguay, si es porque interviene la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, si porque Cancillería tiene injerencia en esa comisión. Es como que este puente silenciosamente viene avanzando. Tuvimos una correntina, la licenciada Ingrid Jeter, trabajando en la comisión administradora, luego creo que se separó, se fue. Y bueno, se hicieron audiencias públicas, tengo entendido que ya están las trazas determinadas, inclusive las expropiaciones que hay que hacer a los vecinos de ambos lados del río, y todo indicaría que este puede ser un puente que en silencio se puede llegar a concretar en poco tiempo. Yo te comento lo que tenemos desde Federación del Puente. Nosotros hemos ido a una de las dos audiencias públicas, fuimos a Bella Unión porque no llegamos a Montecasero, ahí estuvimos con Ingrid, estuvimos con tanto el intendente de Bella Unión como el intendente de Casero, se explicaron todo lo que es tema de impacto ambiental. Todas las empresas que están haciendo impacto ambiental son empresas paraguayas, españolas, son los que hoy estas cosas de nuestro bendito país tienen más experiencia en construcción de este tipo de puentes por el corredor que están haciendo. La CARAU tiene el dinero destinado a ese propósito, y el dinero faltante habría inversores paraguayos, españoles en querer invertir en el puente, que ronda los 100 millones de dólares aproximadamente. Nosotros se llamó al silencio a partir de dos cuestiones que marcan el hito del puente. Una es la desvinculación por parte de Ingrid de la CARAU, perdió un contacto interno, y otro el cambio de color político por parte del Uruguay. Coincido con vos, nosotros en las últimas 4 semanas mandamos no menos de 7 notas a la CARAU pidiendo que nos informen el estado que se encuentra. No hemos recibido propuesta. También es cierto, hay que hacer un llamado al gobierno provincial, porque él tiene un miembro dentro del directorio, dentro de la CARAU. Y estas cosas de estos funcionarios que van y nunca te cuentan, el Estado rinden su informe al gobernador, todo muy bien, respeto, pero no es lo que corresponde. Si lo van a manejar dentro de 4 candados, esto nunca va a salir. Entonces ahí está el tema de la mezquindad política, ¿no? De guardarse para ellos lo que ellos quieren que la población escuche. Sí, que por ahí molesta un poco, pero es parte de la realidad, y esa realidad que tenemos que cambiar. Bueno, finalmente tendríamos que trasladarnos a esta otra costa, la costa del Paraná. Allí tenemos obviamente el Belgrano, el segundo puente, que bueno, lo vamos a dejar porque está previsto sobre todo tratar el tema del financiamiento del segundo puente, pero también el otro tema el otro puente es el famoso Goya Reconquista, la Valla Avellaneda. Ese tema lo trabajé personalmente porque en mi gestión como ministro 2005-2009 se concretó el proyecto ejecutivo completo, más se le agregó la defensa de la valle al que el río le venía comiendo. Bueno, ahora está en ejecución la defensa, 800 metros hacia la ruta, hacia el centro,
pero algunos comentarios están en que son incompatibles el segundo puente o el segundo puente del Belgrano con este puente de Goya Reconquista. Tengo entendido, conocimientos, pero sería muy largo desarrollar, de que estos puentes no son incompatibles, al contrario, serían complementarios, pero no tengo noticia, no se escuchó nunca más nada, y este es un proyecto de los tantos archivados que tenemos. Voy a comenzar del norte al sur. El puente Ituzaingó todavía le faltan inversiones, pero es necesario que la red vial esté en condiciones para sacar toda la forestación que tenemos. Del otro lado, cuando uno cruza la costa del Paraguay, es una zona la más productiva en términos de grano, lo cual este puerto podría ser genial no solo para Argentina, sino para Paraguay. Viniendo más hacia el puente Belgrano, ya lo charlamos privadamente en otra oportunidad, no me voy a detener, pero creo que a corto plazo hay que tomar una definición cómo se va a gestionar y cómo se va a administrar el puente que actualmente tenemos. Eso hay que pensarlo y no que esperar que ocurran catástrofes para que estas cosas salgan. Tuvimos nuestro llamado de atención, sí. Hay que trabajar. Sigo más al sur, tenemos el puerto hay dos puertos que son importantes, el puerto de Bellavista, para ver si se puede cruzar. Los santafesinos avanzaron mucho con su red de puentes vinculando las islas, faltaría al lado argentino vincular la costa con la ruta 12 y toda la obra civil que falta. Puerto Lavalle, fundamental para sobre todo el sector arrocero. Sí. Necesitan urgente ese puerto, estiman hacer un amarradero que no supere los 10 millones de dólares, y para la gente ahí, a donde la actividad privada tendría que participar y el Estado tendría que promover que el privado sea. Son 12 grandes privados que pueden formar un consorcio y tendrían los capitales suficientes para invertir en ese puerto. Es un tema que lo hablamos con el contador Aranda, que es el dueño de Copra. Son 60.000 hectáreas, hay otras tantas por parte de la otra empresa arrocera, es decir, hay que darle una solución. Y coincido con vos, con el puente de Goya, que el único puente dentro de la provincia de Corrientes, un poco más avanzado puede estar el de Bella Unión, pero este es el que más proyecto ejecutivo tiene, que es el de Goya. Yo creo que eso hay que darle, en algún momento nosotros quisimos ponerlo en valor a esa propuesta, pero siempre la mezquindad política hizo de que si había un color político a un lado diferente al del otro, esto siempre estaba esa picardía, y hicieron que eso no salga adelante, pero ese es uno de los grandes puentes, sobre todo cuando uno tiene una mirada de la integración del Norte Grande, y indudablemente una de las líneas más cortas entre el Pacífico y el Atlántico pasa por ese eje. Pero bueno, este es un estado de situación general, un poco uno porque está permanentemente trabajando, luchando por esto, porque una provincia integrada tiene todas las posibilidades desarrolladas. Cuando nosotros somos una provincia insular, estamos rodeados por ríos, y uno mira cómo Entre Ríos tiene el túnel, tiene Victoria, tiene el puente, tres puentes que lo vincula con la Argentina. Nosotros tenemos uno. Cuando uno mira Entre Ríos, como está vinculado al exterior, tiene 3 puentes, nosotros tenemos 2. Y en esto hay que jugar en sintonía, sin lugar a duda, con Misiones, que son los más perjudicados de todos. Bueno, un poco esa era la idea, el cierre, la conclusión de esta mesa, en el sentido de decir que Corrientes, como provincia mesopotámica, es puente dependiente, y lamentablemente a la luz de este repaso que hicimos de los puentes existentes, los que están proyectados, los que están deteriorados, los que no están avanzados, no tenemos una buena vinculación en cuanto a puentes se refiere. En consecuencia, bueno, como lo digo en la editorial, este programa no se trata de hacer críticas, sino se trata de colaborar, de alertar, de empujar, de hacer saber, y en eso creo que estamos todos, particularmente
la Federación Económica siempre lo estuvo, pero hoy yo la veo muy destacada a la luz de tu intervención, que doy las gracias, y el interés particular que se puso con la cuestión del segundo puente y el puente Belgrano. Así que, bueno, amigos, vamos a dar por terminada tu intervención, agradecerte, saludarte y felicitarte por tu gestión al frente de la Federación Económica, y será hasta la próxima vez que nos podamos ver. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Volvemos del corte, continuamos con este programa en el que, como dije ya en la introducción, estoy reemplazando hoy al habitual conductor y creador del mismo. La provincia también existen, y con nuestro segundo invitado, ya es un habitual concurrente al programa y a esta mesa, el ingeniero Benicio Simula. Ingeniero, hace un mes aproximadamente tuvimos ese accidente del puente Belgrano, lo que movió el avispero. Generalmente estos eventos producen que la gente se preocupe, se interese, y los conocedores emitan opiniones. Mi conclusión, después de escuchar a diversos medios de información, televisivos, diarios, y también la palabra de especialistas como sos vos, llega a que, en definitiva, el puente General Belgrano no está deteriorado en cuanto a su estructura refiere, pero sí necesita un mantenimiento como el que se termina de hacer, la atención de las juntas de dilatación, controlar los obenques y organizar el tránsito. O sea, el colapso que tiene de transitabilidad más que de estructura. Pero esto necesita una serie de medidas, como sabemos y lo venimos repitiendo: separadores elásticos en el medio, el peso de la balanza para el peso de los camiones, el control peso-potencia, el traslado. Bueno, esas 9-10 medidas que vos tenés enunciadas y que las hemos repetido, y que por suerte hoy están tomando vigencia. Así que en cuanto al Belgrano, decimos, estructuralmente está bien, colapsado en su transitabilidad. Pero esto no significa que no necesitemos un segundo puente, como también se lo viene repitiendo frecuentemente. Segundo puente que lo tenemos ahí en una situación un poco extraña, por decir de alguna manera, pero que bueno, nos obliga a tratarlo. Y finalmente lo importante es hablar del financiamiento del segundo puente, que es un poco el eje sobre el que pienso te podemos explicar, pedir que nos informe. Sé que estás elaborando un trabajo sobre la participación pública y privada, que ya fue algo avanzado en el gobierno del presidente Macri, y que, bueno, queremos saber un poco tus consideraciones sobre el particular. Bueno, gracias por la invitación, Marcelo. Bueno, efectivamente hablamos ya muchísimo respecto a lo que hay que hacer con el actual puente, y creo que es momento, además, de incorporar cómo ejecutar este segundo puente. Exacto. Obviamente, no solamente por política de Estado, sino porque además no existe dinero en caja suficiente para todos los requerimientos del país. O sea, tenemos que poner en condiciones la red vial, estos puentes que mencionaste y analizaste con Gómez. O sea, realmente no solamente en la Argentina, sino que en el mundo, las necesidades, las demandas en infraestructura y servicios superan lo que el Estado puede acordar. Por esa razón surgen las PPP, que es el Programa de Participación Pública-Privada, un programa que se inicia en Inglaterra. Con eso Inglaterra recuperó su sistema ferroviario, es uno de los mejores del mundo, tiene autopistas y autovías por todo lado. O sea, puede tener sus inconvenientes, pero realmente potenció la infraestructura. Y hay países que la están aplicando en la región, o sea, Brasil, Chile, Perú, para mencionar entre otros, que le está yendo muy bien, que potencian la ejecución de las infraestructuras y el mejoramiento de los servicios públicos.
Esto es un esquema que creo que tenemos que pensar. Efectivamente, en el gobierno de Macri las demandas superaban la oferta de recursos que tenía el Estado. Se aprueban las legislaciones correspondientes, se reglamentan, se hace una cartera de obras dentro de ese esquema. Estaba el segundo puente Chaco Corrientes, estaba la autovía hasta Saladas, por ejemplo, hasta Itatí, más otras obras en el Chaco. Lo que pasa es que el programa de participación pública-privada es un esquema en el cual una empresa constructora logra el financiamiento de alguna entidad financiera, ejecuta la obra y después se recupera con los mecanismos, por ejemplo, como el caso del peaje en el segundo puente. Lo que exige sí es un marco de institucionalidad y de seguridad económica que se cayó en el gobierno de Macri. O sea, todos nos acordamos cómo de golpe explotó el sistema. Y esto es lo que tenemos que avanzar. O sea, existen algunos resquemores todavía a nivel mundial de qué es lo que puede pasar en el 2026, quién puede gobernar la Argentina. Y en la Argentina ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? O sea, quien se quema con leche ve una vaca y llora. O sea, sacaron la privatización de YPF, que hoy nos va a costar una fortuna. Aerolíneas que estaban en manos privadas, la estatizamos, una fortuna. Entonces, este puente, suponiendo que lo hagamos por el sistema de recupero vía peaje, y tenemos que hablar 20, 25 años por delante. ¿Qué va a pasar en la Argentina en 20, 25 años? Bueno, esa estabilidad la tenemos que lograr, y espero que gobierne quien gobierne la Argentina. Insisto, después de las experiencias de quemarnos con leche con YPF y con Aerolínea, no se le ocurra cambiar las reglas de juego. Chile tuvo gobierno de izquierda, de derecha, ahora tiene otra vez izquierda, y sin embargo las PPP funcionan. O sea, al actual presidente, que de izquierda a izquierda, no se le ocurre dejar sin efecto esos contratos. Los contratos siguen vigentes en las condiciones en las cuales se licitaron. En Perú también bajan presidentes, suben presidentes. Hace 2 semanas bajaron a la presidenta que estaba al frente del gobierno, y sin embargo no cambian las reglas de juego. Brasil también, pasamos de un gobierno de derecha como Bolsonaro a un gobierno más de izquierda como el de Lula. No cambian las PPP, o sea, no se le ocurre nacionalizar porque sí nomás. Entonces, este es lo que tenemos que lograr. Y decirles un poco a todos los ciudadanos, algo que en este trabajo que vos mencionás lo destacamos, y que obviamente la idea es trabajar con especialistas que conocen la cuestión económica. Yo no soy especialista en economía, puedo tener conocimientos básicos pero no profundos, que es lo que se llama el valor del dinero. El valor del dinero no es lo tradicional. O sea, ¿qué hacemos nosotros? El segundo puente, bueno, en función del tránsito, la tasa interna de retorno justifica la ejecución del puente, pero ese no es el valor del dinero. El valor del dinero es cuánto me vale a mí y a la sociedad ese dinero. Hoy lo tocábamos acá. 1.000 pesos el peaje actual, ¿es caro o es barato? Si yo no tuviese el puente, y a lo mejor el triple, el cuádruple sería barato. Cuando ahora estuvieron construyendo y teníamos que hacer 2 colas para pasar, y yo hubiese preferido pagar el doble, el triple el peaje y pasar en el instante y no estar 2 horas en pleno sol consumiendo combustible esperando para pasar por el puente. Entonces, el valor del dinero implica para una sociedad ¿qué significa quedar sin servicio? Yo me acuerdo cuando se empezaron a utilizar las tarifas eléctricas y la gente se quejaba, y yo le decía a un periodista, ¿cuál es la energía más cara? La que no tenés. Si yo a la noche con 40 grados de calor no puedo dormir, y yo prefiero pagar una energía más cara y no una energía subsidiada, barata, regalada, y no tener esa energía. Entonces, por eso tenemos que tener una visión diferente, que es el valor del dinero, el valor de lo que nosotros le damos las cosas. Esto, justamente hoy hablaba con una persona y le decía, yo puedo comprar un remedio y sale 100.000 pesos. Uno puede decir, qué caro que está. Ahora, si ese remedio a mí me salva la vida, si no lo tomo me muero,
100.000 pesos, el valor del dinero para eso, ¿es mucho o es poco? Si yo me iba a salvar la vida y voy a pagar el doble, el triple, con tal de no morirme. Entonces, esto es lo que tenemos que entender como sociedad. Preguntémosle a los bolivianos, 2 días de cola para cargar el combustible. ¿Por qué? Porque el combustible sale 30 centavos de dólares en Bolivia. ¿Usted cree que los bolivianos no estarían dispuestos hoy a pagar el dólar que sale el precio por litro del combustible? ¿O pagar 30 y no tener? Entonces, esto es lo que tenemos que entender como sociedad. Hay cosas que tenemos que pagar lo que vale. Porque alguien no tiene que terminar pagando. O lo pagamos con un mal servicio o lo pagamos vía subsidio. Entonces, en este puente tenemos que trabajar con ese esquema. Yo creo que si trabajamos bien, podemos obtener la posibilidad de hacer con este esquema. Ahora, este esquema exige especialistas de primer nivel. O sea, elaborar un pliego no es lo mismo que un pliego de una obra común. O sea, vos bien dijiste, yo trabajé en vialidad. Si hacía el proyecto de un camino y hacía el pliego, en el segundo camino, salvo algunos artículos, prácticamente era lo mismo, porque era obra pública financiada por el Estado. No es que tenía que inventar mucho. Pero acá hay que dar mucha seguridad tanto al Estado como al sector privado, para que ustedes me entiendan. Vamos a suponer que se licite, haga sus estudios, más o menos sabemos todos que una de las condiciones es que por el segundo puente obligatoriamente pasa el tránsito pesado. Ese tránsito pesado debe estar en 7.000 camiones más o menos por día. ¿Qué pasa si por X motivo, por la razón que sea, baja, vamos a suponer a 5.000? ¿Qué seguridad le doy yo al privado? Y viceversa. ¿Qué pasa si ese tránsito aumenta más y gana más el que va a tener la concesión? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este país si el dólar tiene un precio y después se libera y tiene otro? ¿Cómo usted analiza económicamente? En una obra pública, esta obra sale tanto, ¿cuál es el índice de actualización del valor? Esto vos lo conocés bien, ¿no es cierto? Y voy aplicando la actualización mes por mes. Pero acá, en una concesión de 20, 25, 30 años, las variables tienen que estar bien determinadas. Y ahí donde el Estado tiene que evaluar bien para que no perjudique al Estado ni se perjudique el sector privado. Por eso, la formulación de los pliegos de base y condiciones exige necesariamente un muy fuerte análisis y en esto creo que hay que trabajar fuertemente. Entiendo. Es más, creo que hay que ayudar al gobierno. Yo por eso digo, los funcionarios de ambas provincias, y vuelvo a insistir, el 70% del tránsito, y lo hemos hablado en este programa, son chaqueños y correntinos. O sea, el segundo puente, ¿a quién va a beneficiar mayoritariamente? A los correntinos y a los chaqueños, al 70% claro, que circula por el puente. Entonces, trabajemos, ayudemos al gobierno nacional. O sea, el presidente de la Nación, estando acá en Corrientes, hace unos días atrás, dejó la pelota picando frente al arco. Hay que meter el gol. O sea, yo diría, presidente, usted dijo que vamos a licitar por el PPP. Bueno, trabajemos, nosotros le vamos a ayudar. Pero ahora no se eche atrás y que no va a hacer la obra. El PPP, perfecto. O sea, que los ministros de ambas provincias vayan y digan, bueno, vamos a trabajar. Usted se comprometió. Ayudemos. Porque hay que ayudar también, ¿no es cierto? Porque el gobierno tiene tantas otras cosas. A lo mejor no ve la importancia de este puente, ¿no es cierto? Bueno, ayudémosle a que realmente lleguemos nosotros a licitar vía este sistema. Ahí la famosa idea o la actividad de la gestión. Pero quien mejor gestiona es el que tiene la necesidad. Entonces, permanentemente tendrían que estar, ¿no es cierto?, gestionando las autoridades provinciales. Nosotros lamentablemente estamos en un periodo de transición. Va a llegar fin de año, diciembre, el recambio de autoridades, después vienen las fiestas, después viene el Festival del Chamamé, después viene el Carnaval y nos vamos a febrero. Mientras tanto, actividad. Sí, pero usted
usted como funcionario tiene que dejar al lado la fiesta del chamamé, tiene que dejar al lado la fiesta, tiene que... Es la recomendación. Uno aceptó un cargo para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, si no, no acepten los cargos. Es la recomendación. Esto es, yo en esto lo tengo claro, y al que le guste, y al que no, no. Un funcionario que me aparece a las 9 de la mañana en la oficina, ¿no es cierto? Y no porque hoy es domingo, hoy esto... Yo me acuerdo ahora que el domingo fue el Día de la Madre, cuando estuve frente a la empresa, un Día de la Madre tuvimos una crisis y lo sentí por mi mamá y lo sentí por mi esposa, ¿viste? Y mi suegra y todo, pero tuve que atender el problema. Domingo, Día de la Madre, bueno, está bien. Funcionario. Y justo empecé a hacer el asado, bueno, dejé a uno de mis hijos que haga el asado y me fui. O sea, el funcionario no puede moverse al ritmo de otros. Hoy no, mañana no, no voy a meter los pies en el barro porque me voy a embarrar, no. O sea, dejemos al lado la fiesta del chamamé y esto. Yo no digo que Nochebuena obviamente no voy a estar, ¿no es cierto? Ahora hay que atender todos los frentes, pero sí, hay frentes y frentes, en consecuencia. Pero tenemos que ocuparnos de cuestiones que la sociedad nos demanda. La sociedad nos demanda. Yo siempre doy el ejemplo. Cuando fui secretario de Obras Públicas del Chaco, era simultáneamente presidente de SECHE por una cuestión que tenía algunos inconvenientes. La empresa, que era de financiar, el gobernador quería que resuelva ese tema, pero teníamos una sola línea de ingreso de energía, que era la Rielnea, viniendo por Santa Fe. Cada vez que había tormenta, se cayó una torre y teníamos varios días problemas de suministro. Podíamos haber dicho, no, el que nos tiene que proveer la energía es la nación. ¿Quién quedaba sin energía? Nosotros. Y gestionamos para que finalmente se haga la obra El Bracho Tucumán a Puerto Bastiani, que también por ahí ingresa la energía corriente y a Formosa, pero no ocupamos porque el problema nos afectaba a nosotros. Después la inversión la hizo la nación, obviamente, pero gestionamos y esa obra se hizo. Entonces el segundo puente es un beneficio directo para chaqueños y correntinos en primer lugar, y después obviamente para toda la economía regional, pero tenemos que gestionar porque, insisto, esto nos va a afectar a todos nosotros, y creo que, insisto, a ver, si Chile, si Brasil, si Perú, entre otros, pudieron aplicar ese sistema, la legislación está, la reglamentación está. O sea, están los antecedentes como para que encaremos por este lugar, porque olvidémonos, esto que vos decías, como obra pública pura no va a salir, o sea, por lo menos con este gobierno nacional, olvidémonos, entonces busquemos el otro atajo, la otra alternativa. Sí, ahí también, digamos, lo importante, vos lo expresaste recién, y yo lo aumento diciendo sobre la seguridad jurídica en estos procesos, en estos contratos, en estos negocios de largo plazo, la seguridad jurídica como política de Estado de parte del gobierno argentino, porque no podemos estar contratando hoy, dejando sin efecto mañana, recontratando después, con todas las consecuencias indemnizatorias que llevan este estado de situación, ¿no es cierto? Así es. Entonces de ahí la importancia para tardar esto, que va a ser a lo largo del claro. tiempo. Vos tenés que tener reglas claras durante todo el periodo de concesión, porque ¿qué pasó con YPF? Que estaba en manos de esta española Repsol. Era la época de Cristina Kirchner presidenta y debido ministro de Obras Públicas. Congelaron el valor del combustible. ¿Qué vas a hacer vos? Y deja de producir, deja de buscar pozos nuevos. Entonces, hoy YPF es una empresa impresionante como está funcionando de bien. Ahora, ¿qué hacen? Se paga el combustible lo que vale producir, lo que vale transportar, lo que vale comercializar. Entonces, si hacemos lo que se hizo con YPF, que encima nos quedamos en combustible, porque yo quiero recordar que acá teníamos que averiguar cuándo llegábamos los camiones para ir a cargar combustible, nos pasó a todos. Hay que darle la seguridad correspondiente para que esto no se toque, y quizás en algún momento, si existiera una reforma constitucional, yo creo que debiera estar incorporado algo que no se pueda cambiar, salvo en ciertas condiciones, inclusive con una mayoría absoluta del Congreso, ¿no es cierto? O sea, pueden existir
cuestiones que realmente ameriten que yo saque la concesión. Pero no en todos los casos, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una cuestión extrema donde realmente digamos, bueno, esto no va más, ¿no es cierto? Pero no que a un presidente, a un funcionario se le ocurra decir, bueno, nacionalizamos aerolíneas, nacionalizamos YPF, y después nos terminamos perjudicando todo, ¿no? Exactamente. Porque a la larga, y vos abogado lo sabés bien, a la larga o a la corta, perdemos el juicio. Hay que pagar. Sí, o sea, Sí. la YPF tenemos que pagar, la aerolínea tenemos que pagar y a otra cosa. Si llegara, no digo a caerse, por supuesto que no estamos hablando de ese extremo, pero algún accidente, alguna cuestión que llevara a que el puente Belgrano deje de funcionar 3, 4, 6 meses. ¿Hay alguna alternativa de comunicación entre Chaco y Corrientes para empezar? No, la única alternativa es poner lanchas que transporten los pasajeros. Hoy ya no hay balsas en la Argentina, queda una como esta que mencionaron, otra en Puerto Rico, Misiones. ¿Y puerto no tenemos? Primero, antes se atracaban en Tenquera, no existen más. Y se atraca acá en el puerto, que ya que está congestionado esa zona, que vamos a mandar todos los vehículos que antes pasaban por el puerto. Además, no hay balsa. No hay balsa. Si uno en un puente normal tiene congestionamiento, ¿cómo hace usted para transportar 27.000 vehículos en balsa? Es imposible. O sea, sí, está bien, yo tengo que venir a trabajar y me llevará una canoa del lado o del otro. Además, vamos a suponer, quiero tomar una balsa, ¿no es cierto? ¿Dónde dejo mi auto? Necesito un estacionamiento monstruoso para dejarlo. Y acá mismo, a ver, que vamos a llenar la costanera de vehículos. O sea, no tiene solución. O sea, van a venir las lanchas que nos van a llevar de un lado al otro, porque yo voy a cruzar con lancha, pero vehículos, olvidarnos. No quiero ser agorero, pero es para que la comunidad esté informada y sepa cuáles son las cuestiones que hay que atender. Ingeniero, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias, Marcelo, por la muy invitación. ilustrativo, y será hasta la próxima.